empecemos este taller, ¿no? Efectivamente, este taller lo titulamos Introducción al Análisis Matemático. ¿De qué va? Voy a hacer un prólogo regularmente extenso, podemos decir, en el cual voy a tratar de describir qué es el análisis matemático. No en una oración, sino en todo un desarrollo, ¿ya? Pero ¿de qué va a tratar todo el taller ya en toda su extensión? Bueno, va a tratar básicamente de 3 temas. Acá los tenemos. No sé, quizás no se ve bien, pero son lógica y conjuntos, conjuntos y números reales. O sea, son 3 temas, lógica, conjuntos y números reales. La idea es que más o menos uno ya viene con nociones de lógica, de conjuntos y de números reales. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que lo hayas visto en la universidad, puede ser que incluso lo hayas visto en el colegio, no tanto en la universidad, pero lo has visto. Ya tienes nociones de ello. Entonces acá se va a tratar de abordar un poco más sofisticadamente estos temas. Pero antes de hacer eso, vamos con el prólogo que más o menos intenta definir qué es análisis matemático. Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos es dónde es que nace el análisis matemático. ¿Ya? Y la primera idea de análisis matemático viene gracias a uno de los grandes científicos de toda la historia de la humanidad, como es el señor Isaac Newton, ¿no? ¿Él qué hizo? Él estudió el cambio, esa es la palabra clave, cambio. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es gran parte del trabajo de Isaac Newton? Bueno, él decía, vamos a observar un móvil, ¿no? Un objeto, y este objeto se va a estar desplazando, se va a estar moviendo, va a estar cambiando, ¿qué? Su posición, ¿no? La posición de este objeto va a estar cambiando. ¿Cómo describimos la posición de este objeto? Bueno, usamos funciones, ¿ya? Entonces vamos a definir una función posición, ¿ya? Tenemos la función posición y tenemos una noción temporal, ¿ya? Tenemos una noción temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que nosotros hemos observado el móvil al instante t igual 0 aquí, efectivamente esto sería la posición al instante 0, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con el móvil cuando transcurra cierto tiempo? Cuando transcurra cierto tiempo hasta aquí, t igual 10, piensa que son 10 segundos o 10 horas, depende de las unidades del tiempo. El móvil se va a encontrar ahora aquí. Y en este caso tienes una nueva posición, ¿no? Que es la que está marcada en este punto, pero a un nuevo instante de tiempo, 10. ¿Cómo estudiamos este cambio? ¿A qué nos referimos con cambio? Bueno, básicamente es mirar qué es lo que ocurrió del tiempo t igual 0 a t igual 10. Eso te conduce a mirar esta recta, ¿no? Esta recta representa el cambio de posición. Efectivamente, hay un cambio de posición. Eso se acostumbra a denotar con el famoso delta, ¿no? Cambio en la posición. ¿Cómo se calcula? Bueno, es bastante fácil. Esto es muy recurrente incluso en economía, ¿no? Siempre estás estudiando cambios. Entonces, en este caso en particular va a ser esta posición en el instante 10 menos la posición al instante 0. ¿De acuerdo? Ahí está. Ok.
¿qué más fue lo que hizo Isaac Newton? Bueno, lo que va a hacer Isaac Newton es definir, por ejemplo, también, o fijarse también en la noción temporal. Ten en cuenta que ha transcurrido cierto intervalo de tiempo. Hay un cambio también en el tiempo. Eso se calcula simplemente restando el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Pero hay un cambio en el tiempo. Ahora, esto te conduce a una noción de velocidad. Básicamente es pensar o asignarle una propiedad a este objeto que se está moviendo, ¿no? Entonces, tienes definido una noción de velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad? Bueno, la velocidad típicamente se calcula en este cociente, ¿no? El cambio de la posición entre el tiempo transcurrido. Ya, ok, entonces tienes la velocidad. Y lo que hemos hecho es ver un desplazamiento también. Son palabras que están relacionadas. Ahora, hay una palabrita clave aquí que te conduce a un primer concepto importante de lo que es el cálculo. ¿Ya? Y está asociado al concepto de continuidad, de divisibilidad y de límite. Son conceptos muy cercanos, afines. ¿A qué me estoy refiriendo? A que si es que tú empiezas a reducir este intervalo de tiempo, por ejemplo, consideras hasta aquí nada más, o incluso nada más hasta aquí, ¿qué es lo que tú vas a observar respecto del cambio en la posición? Vas a observar que este cambio en la posición que se puede ver siguiendo la recta, cada vez se parece más a la trayectoria que sigue el móvil. Mira, acá no se parecía tanto porque hay cierta distancia, ¿no? Sin embargo, aquí ya se parece más. Recuerda que como la velocidad se está definiendo como este cociente, y tú estás haciendo un proceso de considerar que el intervalo de tiempo se está reduciendo cada vez más y más, esto te conduce a una noción de preguntarse qué va a ocurrir cuando el intervalo de tiempo se vaya para cero, cuando el intervalo de tiempo sea tan pequeñito, pero tan pequeñito, que básicamente podrías asumir que es cero. ¿Qué pasa con esto? Bueno, efectivamente esto te conduce a la noción de velocidad instantánea, se dice, ¿no? En particular, esa velocidad instantánea ya se define dentro de lo que es el análisis matemático, el cálculo, como un límite, ¿no? Y eso es una derivada. Es la derivada de la función posición, ¿ya? Entonces, lo que quería ilustrar aquí era esto, ¿no? Para poder formalizar todo esto, para poder crear una teoría dentro de la cual todas estas cuestiones tengan sentido, y coherencia y consistencia, y se puedan construir o deducir afirmaciones, se requiere cierto nivel de fundamentación, se dice. ¿No? Hay que fundamentar todo esto, porque está bien que intuitivamente tiene sentido que hay una velocidad y todo eso, pero había ciertos problemas de querer formalizar todo esto. Entonces, esto fue lo que permitió que por un lado se tenga que desarrollar fuertemente la teoría de conjuntos, los números reales, ¿ya? Y también entonces la lógica matemática, ¿ya? Referencias básicas para estudiar el cálculo de una manera adecuada, podemos decir, son estas que están aquí.
¿ya? Son referencias que los usan tanto matemáticos como ingenieros, como economistas, porque son buenas referencias, son un tanto antiguas, pero son muy buenas. Está en la versión en español. Ahora, si quieres ver algo mucho más formal, ya un libro como para matemáticos, que también lo usan mucho los economistas, es este aquí, Entendiendo el análisis. Este libro sí solamente está en inglés, pero es un libro genial que básicamente te introduce muy bien a todo lo que tú haces en cálculo con una variable, pero de una manera muy razonada, muy bien explicada y todo ello. Entonces, aquí es donde nace el análisis matemático. Ahora, ¿hacia dónde se extiende el análisis matemático? Bueno, se extiende en muchas direcciones. Para ver eso, debo recordar otra noción importante que aparece asociado al cálculo y que Isaac Newton también usó, que es la noción de integral, ¿ya? Básicamente tú defines la derivada, ¿para qué? Para poder calcular el desplazamiento casi como si estuvieras trabajando con una velocidad constante. Porque mira aquí que tiende a ser recto, en este caso el desplazamiento de este móvil. Por lo tanto, su desplazamiento se puede aproximar por la velocidad multiplicado por el tiempo transcurrido. ¿Ya? ¿Tienes eso? Esto es lo que se conoce como una aproximación lineal, ¿no? Porque estás calculando una variación, ¿ya? En la posición, mirando simplemente una variación en el tiempo y dejando la velocidad como una constante. Lo interesante que vieron, no solamente Isaac Newton, sino también otros investigadores, otros científicos, es que esto de aquí te conduce a que si es que ocurre, por lo menos puedes garantizar que esta aproximación lineal ocurre microscópicamente, podemos decir, en el mundo micro, ¿no? Quiere decir que si es que tú sumas sobre los intervalos de tiempo, ¿qué es lo que obtendrías? Bueno, acá lo que estarías obteniendo es un cambio macro en la posición, ¿ya? Un cambio macro. Pero ese cambio macro se puede escribir como una sumatoria de cambios micro, y esta sumatoria de cambios micro nuevamente tiene sentido preguntarse cómo se puede calcular cuando estos intervalitos que se están usando para calcular son pequeños. Y si eso se estabiliza en torno a un patrón, eso básicamente te está conduciendo a una integral, la integral de la velocidad diferencial del tiempo. Se inventa una terminología, una simbología, ¿no? Justamente para estos nuevos objetos que se están definiendo. Igual aquí se inventa la derivada. Entonces, este es otro concepto clave y pilar y que se relaciona con la derivada, la integral. Entonces, el análisis matemático se debe extender ya de una manera mucho más sofisticada en múltiples direcciones. Una de esas primeras direcciones en las cuales se va a extender es en estudiar lo medible. Para ello tienes que definir qué es lo medible. ¿Qué es lo que se buscaba aquí? Aquí lo que se buscaba era desarrollar una teoría de integración mucho más potente, más poderosa que la integral usual o clásica que se conocía desde los tiempos de Isaac Newton, ¿no? Esta teoría de integración moderna se termina de afianzar hace no mucho, de hecho el siglo pasado. Entonces, tardó tiempo en desarrollarse esto.
En el intermedio se tuvo que definir qué es lo medible, a qué le vas a llamar un conjunto medible. ¿Y de dónde partió la idea? Bueno, partió de algo muy sencillo nuevamente, o bastante intuitivo. Recuerda que cuando tú tienes un intervalo, el intervalo 0, 2, piensa, este intervalo visualmente se ve que tiene una propiedad. ¿Qué propiedad? La propiedad que te indica la distancia entre estos extremos, ¿no? Este llámalo intervalo I. Este intervalo tiene una longitud. Hay lo que se conoce como la longitud de este intervalo, que en este caso es 2. Si tú quieres extender esta noción de longitud de los intervalos hacia conjuntos mucho más elaborados, se puede hacer bajo cierta construcción, bajo ciertas hipótesis, se puede conseguir. Y tú puedes medir ciertos intervalos que pueden ser bastante raros. Puedes medir los números racionales, que tú no sabes cómo están distribuidos sobre la recta, pero los puedes medir. Entonces, es una idea que quizás inicialmente no la imaginaron, tardó tiempo, después se dieron cuenta que se podía hacer este proceso de a este nuevo conjunto, piensa que son los racionales, en verdad no se sabe cómo están distribuidos. También le puedes asignar una longitud. Entonces, ese paso de extender esta noción de longitud, que es tan simple e intuitiva para los intervalos a conjuntos más elaborados, te conduce a un nuevo concepto que es la medibilidad. ¿Qué conjuntos van a ser medibles? Ahí viene la medida de Lebesgue, y por lo tanto se habla de una nueva integral, ya no la integral de Riemann, que es la que usó Isaac Newton, sino la integral de Lebesgue. Entonces, mira que al querer desarrollar una nueva teoría de integración, básicamente has definido lo que va a ser una medida, ¿ya? Y esto se puede hacer mucho más general también para tener mucha más, abarcar mucho mayor cantidad de casos. Y todo eso lo hiciste para poder tener una teoría de integración. Lo interesante de tener una teoría de integración es que esta teoría de integración sea más potente que la clásica. Por lo tanto, hay unos teoremas de convergencia que básicamente se usan para aproximar objetos que son relativamente complicados por objetos más sencillos, ¿no? Toda la teoría de convergencia, la teoría asintótica que aparece en teoría de la probabilidad y se usa mucho en la estadística asintótica, está fundamentada en estos teoremas de aquí. Y mira qué curioso, que después que has desarrollado la teoría de integración, recién acostumbras a desarrollar la teoría de derivada y derivación. Pero ya sumado al hecho de que tienes una noción de medida. Entonces todo esto se enriquece y obviamente se ha expandido estas ideas que involucran al análisis matemático. Esto es el análisis matemático moderno. Acá hay algunas referencias. A veces lo llaman análisis real también, o lo llaman integración, teoría de la medida. Son los nombres que tiene. Ya son buenas referencias, son avanzadas sí, pero son muy buenas referencias. Otra dirección en la cual se expande el análisis matemático es estudiar lo que vas a llamar lineal. ¿Qué es esto lo que vas a llamar lineal? O lo que vas a llamar lineal no es otra cosa que abstraer propiedades que cumplen los vectores. Esos objetos que se conocían bastante bien, por lo menos por los ingenieros y los físicos, incluso también por los no sé, geógrafos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son básicamente usar el sistema de coordenadas, ¿no? Y cuando tú usas un sistema de coordenadas, tú marcas puntos y esos puntos siempre los representas respecto de un sistema de referencia o respecto de otro punto de referencia, nada más. Entonces,
estos puntos, que también lo puedes representar por flechas que parten desde el origen, definen un álgebra. Quiere decir que tú puedes hacer operaciones contra ellos, así como puedes operar los números, también puedes definir operaciones entre estas flechas, de modo que sigan ciertas reglas. Se puede hablar de una adición de vectores, una sustracción de vectores, una multiplicación de vectores, en el sentido de que rescalas los vectores, ¿no? Como es una noción geométrica, la multiplicación aquí es rescalar el vector, ¿no? Incrementar su tamaño o decrementar su tamaño. Tienes un conjunto de operaciones que te están describiendo típicamente tu sistema de coordenadas. Depende de si estás trabajando en un plano o si necesitas trabajar en todo el espacio, te está describiendo lo que sería R2 y R3, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado tienes el hecho de que cuando tú miras cómo funciona la derivada, cuando tú tienes dos funciones, evalúas la suma y quieres calcular la derivada, por ejemplo, en el cero, tú sabes, porque eso lo has visto, reglas de cálculo de derivadas, eso es la suma de derivadas. ¿Ya? Y de hecho, si tú tienes la integral de la suma de dos funciones, desde 0 a 1, eso de ahí sabes que nuevamente se separa en la suma de integrales. ¿Sabes cuál es lo interesante aquí? Y lo que te permite elevar nuevamente estos patrones que tú encuentras aquí para desarrollar una nueva teoría, es que básicamente lo que tú estás hallando aquí es una especie de conmutación o cambio entre la suma con el proceso de derivar. ¿Ves? Acá dice deriva la suma, en cambio acá quiere decir que primero tienes que sumar y después derivar. En cambio acá al otro lado, al lado derecho, primero derivas y después sumas. ¿Sí? Está intercambiando el orden en el cual efectúa las operaciones. Igual aquí, primero suma, después integras. Pero acá te dice al revés, primero integra y después sumas. Y ese mismo patrón, esa misma regla, la siguen los vectores de R2 y los vectores de R3. Entonces, tú puedes crear un nuevo concepto en el cual cada uno de estos, tanto R2 como R3, o como estos operadores, se pueden ver como casos particulares, ¿no? Por ejemplo, cuando tú abstraes las propiedades de los vectores de R2, quedándote con un mínimo de propiedades suficientemente buenas, llegas al concepto de espacio lineal. Cuando tú abstraes las propiedades de estas operaciones de derivación, integral y nuevas operaciones similares a estas de aquí, tú vas a llegar al concepto de transformación lineal, operador lineal, ¿ya? En conjunto, todo esto te está definiendo lo que es lo lineal. ¿Por qué estudias lo lineal? Nuevamente, porque la linealidad a nivel micro funciona muy bien como aproximación y bajo ciertas condiciones puede funcionar bastante bien también a nivel macro. Pero por lo menos a nivel micro, bajo ciertas hipótesis, puedes garantizar que la linealidad funciona con una buena aproximación. No solamente eso, sino posteriormente muchas de las técnicas o muchos de los operadores que se usan en diversas ciencias se pueden formular también como operadores lineales. Entonces, hay bastante justificación para abstraer este concepto y expandir hacia aquí una teoría. Palabras relacionadas también
que es muy frecuente que aparezcan aquí son la noción de distancia. Esto es para recuperar la noción de cercanía que tienes en los vectores, en el espacio, para recuperar esa noción de espacio, ¿ya? Y también tienes una noción de proyección, que básicamente lo que te va a poder permitir es construir métodos de aproximación, ¿no? La distancia te define la forma en la cual vas a medir si algo se está aproximando a cierto objeto o no. Y la proyección son métodos lineales muy clásicos de transformación. De hecho, vas a encontrar que muchos métodos científicos usan el concepto de proyección. ¿Ya? Acá, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, modernamente, o el nombre más común es análisis funcional. Entonces acá dejé dos referencias nuevamente sobre análisis funcional. Esto lo empiezas a ver incluso cuando ves matrices o cálculo vectorial. Lo empiezas a ver desde ahí. Y nuevamente esto se expande más y más, ¿no? Obviamente hay conceptos mucho más débiles, podemos decir, por lo tanto mucho más generales, como son las funciones continuas, y acá estaríamos hablando ya un poco de topología, ¿ya? Si le suena la palabra, las funciones convexas. Acá estamos hablando del análisis convexo, y algo donde se usa mucho el análisis convexo es la optimización. Muchos problemas en economía, ¿no? Te conducen a, para la redundancia, problemas de optimización convexa. También puedes introducir el uso de los números reales. Básicamente todo lo anterior lo hemos hecho con los números reales, y acá puedes introducir el uso de los números complejos y creas un análisis complejo. Estudia las funciones complejas. También es otra forma de expandir. Otra forma de expandir el análisis es estudiar ecuaciones que involucran derivadas. Por ejemplo, estamos hablando de las ecuaciones diferenciales ordinarias, en la cual puedes estudiar este tipo de sistemas, ¿no? X' igual a f de x', no, a f de x nada más. Y esto te define un sistema dinámico, ¿no? Está toda la teoría de sistemas dinámicos que está en auge hace buen tiempo y se usa muy a menudo, ¿no? Hay la versión discreta también, así como la versión continua. Acá también tienes las ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Introduces operadores de derivadas parciales para funciones que dependen de diversas variables. Tienes la famosa ecuación del calor. Mucho de esto nació en física, pero luego se fue usando en casi todas las ciencias. De hecho, por acá tengo un esquemita. Estoy hablando de análisis, que propiamente es matemática. De hecho, el mismo nombre como que hace énfasis en eso, ¿no? Análisis matemático. Pero claramente esto se usa en física. De hecho, muchas de las ideas nacieron en física, pero también se usa en ciencias de la computación, se usa en estadística, y así va abriéndose paso y puede llegar hasta la economía, que en este caso lo ubican por aquí, pero también puede expandirse por aquí y llegar, por ejemplo, a la oceanografía, que ya es un poco más ingenieril, ¿no? Ciencias de la tierra, ciencias del ambiente, y así, ¿no? Entonces, efectivamente, el análisis está en muchos lados. Obviamente, todo economista no necesariamente tiene que saber análisis, ¿no? Hay economistas que son un poco más tirados hacia los negocios, otros un poco más tirados a la parte de investigación, otros pueden ser un mix. Igual en cada uno de estos campos, incluso dentro de los mismos matemáticos, tú puedes encontrar que hay gente que maneja lo básico nada más de análisis y se va hacia otras
áreas o campos que también hacen parte de la matemática y ahí sí se especializan. En fin, entonces quiero comentar para cerrar este prólogo, bueno, eso es análisis matemático. Entonces es difícil definir claramente lo que es análisis matemático. Espero que esta introducción que haya hecho más o menos les haya dado cierto panorama. Y voy a hacer algunos comentarios nada más en relación a economía y análisis matemático para cerrar este prólogo. De por sí, la matemática básica se usa en economía, pero en general la matemática y en particular el análisis matemático también se va a usar en economía. Obviamente me estoy refiriendo en general, quiere decir no solamente lo básico, sino también cuestiones más sofisticadas. Recuerden que la economía se puede definir como estudiar al agente económico y el mercado, ¿no? Esto en función a los llamados bienes y servicios. Entonces tú puedes estudiar al individuo, puedes estudiar al sistema, pero date cuenta que gran parte de esto es modelar el comportamiento humano. Una palabra clave es modelar el comportamiento humano. Muchos de los modelos se formulan conceptualmente y también se escriben matemáticamente, ¿no? Incluso tú puedes clasificar a la economía en economía teórica y economía empírica, pero básicamente por cuestión metódica, porque ambos son economía, ¿no? Entonces, también hay otras divisiones que se puede hacer en microeconomía, macroeconomía. Es muy común escuchar decir que la microeconomía es la que está mejor fundamentada. De hecho, hay mucha teoría matemática cuando hablas de micro avanzada, ¿no? ¿Ya? Mucha teoría matemática ahí. El análisis real es lo primero que tú estudias o que revisas cuando quieres también entender de una manera más profunda lo que es microeconomía avanzada, ¿no? Ahora, la macroeconomía, últimamente, bueno, no hace varios años ya, ¿no? Ha buscado fundamentarse en la microeconomía también, efectivamente. Quiere decir que se está haciendo más matemática. ¿Qué más? Entonces, en particular, dentro de microeconomía, una de las cosas que se estudia son las preferencias, ¿ya? ¿A qué me refiero con preferencias? Tienes a un individuo, ¿no? Y este individuo tiene alternativas sobre las cuales va a decidir. Esas alternativas las puedes imaginar que son un conjunto, ¿no? Entonces tú puedes tener aquí, por ejemplo, una tablet, ¿ya? O puedes tener, como otro ejemplo, no sé, un libro. Y acá la cuestión es el individuo cuál va a preferir, si es que tiene que comprar un libro, digamos, o si es que tiene que hacer uso, ¿no? De material que quiere revisar, lo va a preferir en físico o va a preferir en digital y por lo tanto compre una tablet para poder leerlo ahí. Es un problema de decisión, ¿no? Tablet o libro. Nosotros vamos a ver como ejemplo nada más que esto de aquí tiene una formulación dentro de la teoría de conjuntos. Ya, efectivamente. Y de hecho, hay un teorema que es un teorema analítico de análisis.
a nivel bastante fundamental que te dice que esto que vamos a ver como ejemplo en teoría de conjuntos se puede representar por funciones de utilidad, ¿no? Y es muy común en economía representar las referencias directamente por funciones de utilidad, justamente porque ha habido este desarrollo, ¿no? Entonces, efectivamente, aparece dentro de la economía el análisis matemático, ¿no? Y no solamente aparece dentro de la economía teórica, que es lo que estaba explicando, sino también puede aparecer dentro de la economía empírica. ¿De qué manera? Recuerda que yo te hablé de la teoría de integración, la medida y todo eso. Entonces, esta teoría de medida, vamos a llamarla, nutre la teoría moderna de probabilidad. Pero la teoría moderna de probabilidad es el lenguaje en el que se escribe la estadística, y hacer economía empírica es usar estadística. Entonces, este es un camino más largo que sigue el análisis matemático, pero que termina en esta otra parte de la economía, ¿no? La economía empírica, el tratar los datos. Ok, entonces ese fue el prólogo. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente hablar de algo fundacional, algo básico en el sentido de que es las primeras piedras que tú colocas para poder desarrollar todo lo que les he contado. Esto tiene dos utilidades. Uno, que desarrolla desarrolla tu capacidad de razonar, de argumentar. Y otro, la utilidad de que es la primera piedra que hay que colocar para construir un edificio, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a lógica, en primera instancia, y después a conjuntos, y luego conjuntos de números reales. Recuerda que gran parte del análisis que le he contado es análisis con números reales. Bien, entonces aquí voy a pedir que puedan intervenir en cualquier momento. ¿De acuerdo? Yo, ¿qué referencia voy a seguir? Yo les he soltado referencias allá arriba, pero ninguna de esas voy a seguir. ¿Ya? Acá también les voy a poner unas referencias, pero principalmente, sobre todo para la parte de conjuntos y números reales, yo estoy siguiendo esta referencia de aquí. Es un libro que se llama Un curso en análisis matemático, es el volumen 1. Y lo que voy a desarrollar en este taller justamente es la parte 1, que son los fundamentos del análisis. Y vamos a empezar con un poquito de lógica repasando, pero queremos hacer la teoría de conjuntos y un poco de números reales. ¿Ya? Sí, profesor, ¿me Dime. escucha? Sí, 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 mire, sí. hay algunas consultas y también para los participantes que deseen realizar más consultas, he dejado el link por el chat de Zoom, ¿correcto? Bueno, la primera consulta es un poco sobre el tema de los modelos económicos, si se pueden aplicar el tema del sistema de ecuaciones diferenciales, si podría brindar un ejemplo. Esa es la primera consulta. Ya. Ajá, bueno, y consultas correlativas, súper cortas, mencionan cómo se relaciona la matemática con la filosofía y qué tan complejo es modelar el comportamiento humano. Consultas bastante interesantes, ¿no? Sí. Respecto a las últimas preguntas, no quiero discutir mucho sobre filosofía. De hecho, quiero hacer
algo sofisticado, podemos decir, sobre lo que es teoría de conjuntos, o sea, tocar cosas delicadas, pero sin irme a cuestiones que ya rayen con la filosofía. Tengan en cuenta que hay los famosos teoremas de incompletitud de Gödel, ¿no? Que te dicen que sobre un sistema aritmético, o sobre, básicamente sobre eh, una teoría que tú construyes, hay ciertas afirmaciones que tú no puedes probar, y eso siempre va a ser así. Eso es básicamente naturaleza propia de construir teorías de manera axiomática. Eh, pero vamos a ver justamente que las teorías de conjuntos se construye de manera axiomática. Entonces, eh, eso no tiene por qué ser problema, y esa discusión ya va más al mundo filosófico. Ten en cuenta que la teoría de conjuntos, este, usual como uno la aprende en el colegio, incluso en la universidad, tiene deficiencias, que es justo lo que yo voy a mostrar. Entonces voy a mostrar cómo se salvan esas deficiencias, pero nunca puedes salvar todas las deficiencias, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, eh, justamente Gödel también tiene, o no, posterior a Gödel hay unos trabajos en los cuales se muestra cierta consistencia o cierta independencia, que básicamente te dejan tranquilo, dejan zanjada esa discusión filosófica, ¿no? Por eso es que no voy a entrar en ese tema también. De hecho, yo di una charla hace algún tiempo, lo tengo por aquí, en la cual aparecía esa parte. Claro, fue Cohen el que enuncia el teorema de consistencia, y por lo tanto ya zanja el asunto. Los trabajos de Cohen es del 63. Ya, entonces, sin embargo, hay algunas paradojas por ahí, pero esas paradojas tienen una explicación, ¿ya? Básicamente ya se ha llegado a un consenso, y por lo tanto se tiene una teoría estándar de conjuntos, y eso lo tomas como, de manera axiomática, como una verdad, y a partir de ahí construyes. Eso es lo que yo puedo responder por el momento. Y respecto de la primera pregunta, bueno, en la cual me pedían ejemplos, ¿no? En los cuales se usen ecuaciones diferenciales. Bueno, ejemplos hay de sobra en todo lado. De hecho, no tengo una ahorita en la mente, pero tú puedes plantear una ecuaciones sin diferencias para modelar la evolución del COVID. Ahí tienes ecuaciones diferenciales. Eso es de importancia, es también económico, y por lo tanto hay economistas estudiando eso. Hay estadísticos estudiando eso, hay matemáticos estudiando eso. También es de importancia epidemiológica. Hay justamente especialistas estudiando eso. Eh, ¿Qué más? Bueno, acá tengo un libro que les podría recomendar, que da aplicaciones económicas de esta teoría de análisis, ¿no? Entonces, se los puedo compartir. No es un libro difícil de leer, eso sí, debo reconocerlo, porque es sofisticado. Para alguien que no maneja análisis matemático le va a costar seguirlo. Pero hay un montón de aplicaciones. Las mismas preferencias que he mencionado se desarrollan dentro del campo más abstracto, pero tienen un sentido de desarrollarlo. Justamente el sentido de desarrollar toda esa parte teórica es para justificar el uso de las funciones de utilidad. Entonces, lo que tú tienes que saber es que hay esa justificación, ¿no? Las funciones de utilidad te permiten definir o estudiar a la gente bajo problemas, por ejemplo, de incertidumbre o de riesgo. Ya, ese es el comentario que yo puedo mencionar acerca de las aplicaciones. ¿Alguna consulta adicional? Hay unas consultas relacionadas sobre el tema de las propiedades de las preferencias y
Bueno, también complementariamente, cómo se relaciona la clasificación de la economía con la economía experimental. Ya. Pero son cuestiones un poco más de cuidado también para responder. Este, no, efectivamente, apenas lo que vamos a hacer aquí es definir una preferencia y estudiar cómo está definida, cómo está caracterizada esta preferencia. No vamos a hacer economía propiamente dicho. Ese es uno. Y bueno, el otro es que, claro, yo he establecido aquí una división, economía teórica y economía empírica. Básicamente esta economía empírica está basada en datos, entonces va a estar asociada o relacionada a la economía experimental, ¿no? Recuerda que todo experimento te va a producir datos, ¿no? Entonces, eso ahí, pero básicamente aquí la clasificación es una economía que se basa en lenguaje lógico y matemática puramente, eso sería la economía teórica, y una economía que se basa en el uso de los datos para, y principalmente mucho en los datos. Estas dos economías se nutren, ¿no? En la práctica, un economista que investiga maneja los dos, no es que solo maneje una y la otra no. Eh, Obviamente siempre hay casos un tanto anómalos, pero en general usa ambas, ¿no? La economía experimental supongo que lo preguntan más que todo porque usualmente los datos son observacionales, ¿no? Tú no puedes jugar con el PBI de un país y cosas por ese estilo, ¿no? Como si lo haces en otras ciencias. Supongo que va por ese lado también la pregunta. Pero caería o estaría relacionado a lo que es economía empírica. Sin embargo, no puede estar desligado nuevamente de la teoría económica. Eh, entonces eso. Bien, si hay más consultas me las vas diciendo, si no continuamos con lo que es lógica matemática. Acá tengo un resumen de lo que uno debería manejar en lo que es lógica matemática. Sí, hay una consulta, pero estoy pidiéndole al participante que pueda formularla de una mejor manera y le facilito la pregunta en unos minutos. Ya. Ok, vamos avanzando un poco. Esto es como un repaso, recuerden, en parte ya lo han visto en mayor o menor medida, y así que, y de hecho en mayor o menor medida uno usa la lógica matemática, ¿no? Ya sea en el día a día o en el trabajo en sí. Entonces, la lógica matemática, ¿de qué va? Va de estudiar afirmaciones. Por ejemplo, si yo digo, está lloviendo, esto es una afirmación, ¿no? Esto aquí tiene una característica que puede ser verdadero o falso, solamente uno de esos dos. Otro ejemplo de esto es esta otra afirmación que se ha usado mucho, ¿no? Últimamente, la vacuna no es efectiva. Ahí está. O los antivacunas. No es una afirmación, ¿no? ¿Esto es verdadero o falso? Eh, Ahora, date cuenta que estas afirmaciones son diferentes. Para nada son iguales. Pero por su característica de ser verdadero o falso, tiene sentido preguntarse si es que su valor de verdad es el mismo. Entonces, hay una simbología para eso, ¿no? Si es que estas dos proposiciones lógicas son equivalentes. Ya, acá estamos hablando de lo que se conoce como equivalencia lógica.
Ahora, ¿qué es la lógica matemática? Bueno, la lógica matemática es esencialmente un conjunto de proposiciones enunciadas en un lenguaje y que tiene asociado ciertas operaciones, conectores, y como son, por ejemplo, la equivalencia lógica. ¿Qué más hay dentro de la lógica matemática? Está la negación, está la conjunción, está la disyunción, está conectores que, por ejemplo, te permiten escribir cosas como esta. Si llueve, o si llueve, entonces la vacuna es efectiva. ¿Ya? No sé, a alguien se le ocurre, ¿no? Si llueve, la vacuna es efectiva. Esto tiene un carácter del tipo condicional, del tipo implicación, ¿no? Si algo ocurre, tiempo después, o esto está forzando a que la vacuna sea efectiva. Y para eso usas nuevamente este conector que es la condicional. Pero puedes pensarlo también al revés. O sea, si la vacuna es efectiva, entonces está lloviendo. Ah, y juntas esa afirmación última que dije con esta que está escrita, y si esas están ocurriendo a la vez, es una doble condicional. Tienes la bicondicional. Ya esto es como una especie de repaso nada más que voy a hacer de la lógica matemática. Y todo esto de aquí también está aquí. También lo tienes aquí, dentro de lo que es la lógica matemática. También tienes la equivalencia. ¿Ya? Entonces la lógica matemática es un conjunto de proposiciones que tiene asociado unas reglas, ¿no? Y unos operadores, conectores, que permiten dar forma a esas reglas y operar con estas proposiciones. Con estas proposiciones que tú puedes hacer, bueno, construir argumentos, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, tú puedes construir argumentos. Un ejemplo de argumento. Esto de acá también es una proposición. Toda vacuna con efectividad. Y esto quiere decir que hay un indicador de esa efectividad, ¿no? Mayor o igual o al 90% es efectiva. O se llama efectiva. Ya hay un indicador de efectividad. Ahora, no sé, la vacuna rusa, supongamos, ¿no? Supera el 20%, supera el 90%. Su efectividad supera el 90%. Es cierto, ¿no? Que tú puedes establecer una conclusión en base a estas dos premisas, se dice, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes decir? Bueno, que la vacuna rusa es efectiva. Un ejemplo de argumento. Todo esto se puede escribir con la lógica. ¿Cómo se escribiría? No sé, pues piensa que esto es... Acá lo que tienes que hacer es
usar funciones proposicionales, ¿ya? Para escribir este argumento necesitas usar lo que son funciones proposicionales. ¿Qué son funciones proposicionales? Básicamente son proposiciones que admiten una variable dentro de su enunciado. O sea, acá podemos poner toda vacuna X. Y esto va a ser un P de X. Y acá tienes un R. Vamos a llamarlo un R nada más. Básicamente, el argumento se puede escribir de esta forma. P de rusa. Acá también no le llames R, llámale Q, mejor. Q de X, ¿ya? Ya, para no complicarnos, déjalo en R nada más, ya. P de rusa y R están implicando una nueva afirmación que le puedes llamar, esta de acá le puedes llamar S, ¿ya? Típicamente los argumentos tienen esta forma. Hay premisas, hay una condicional y hay una conclusión. Y usualmente esos argumentos, las proposiciones involucradas pueden soportar o admitir funciones proposicionales, pues, porque tienes que evaluarlas sobre algún objeto en particular. En este caso, quiero evaluar esta proposición que afirma algo para una vacuna X respecto de la vacuna rusa. Y ahí para poder redactar todo esto, usando el lenguaje lógico, se puede hacer. Ahora, de hecho, esto de aquí involucra también los cuantificadores, porque mira que estoy diciendo algo como que toda vacuna. Esto hace referencia a los cuantificadores, en particular al símbolo para todo. Y esto también está dentro de lo que es la lógica matemática. Hace parte de los objetos que componen la lógica matemática y que te permiten definir las llamadas reglas de inferencia. Referencias rápidas, bueno, referencias para esto de aquí. Tengo estas dos que pueden leer. Yo tengo unas notas escritas también, las escribí hace algún tiempo. Y de ahí me estoy basando para lo que viene a continuación. Bueno, ¿alguna pregunta? Consulta que tengas, ya la tienes por ahí. No, todavía no he formulado nuevamente su consulta. Ok. Entonces, repasar nada más los operadores lógicos. Todo lo anterior era una introducción. Y este es el repaso. Básicos son estos 5. Hay más, ¿no? Pero básicos son estos 5. La negación. No hay nada que hacer en la negación. Cambia el valor de verdad de la proposición. Si es verdadero, ahora es falso. La conjunción o el y solamente es verdadero. Lo único que tienes que recordar es que esto que solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. Nada más, es lo único que tienes que recordar. La disyunción o el o solamente es falso cuando ambos son falsos. La condicional solamente es falso cuando el antecedente se dice que sería el A es verdadero y el consecuente, que es el B, es falso. Tú, si que tienes que memorizar algo, solo memorízate eso. Y la bicondicional es más fácil de comprender, ¿no? Cuando los valores son iguales, es verdadero. Una forma de recordar esto, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, también hay formas de recordar esto.
Piensa en algunas proposiciones que sean relativamente sencillas, como por las que dije anteriormente. Está lloviendo. Eso llámale P o llámale A para que se parezca a lo que está aquí. Y puedes decir que B es la vacuna rusa es efectiva. Esta técnica básicamente es para que recuerdes la conjunción, la disyunción y la condicional, porque la negación y la bicondicional deberían ser relativamente fácil de recordar, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee A y B? A y B quiere decir que está lloviendo y la vacuna rusa es efectiva. Entonces, ten en cuenta que solamente cuando ambas proposiciones son verdaderas, tiene sentido afirmar ambas a la vez, ¿no? Está lloviendo y la vacuna rusa es efectiva. Y por lo tanto, solo en ese caso, A conjunción B es verdadero. Piensa, por ejemplo, que no está lloviendo, como es nuestro caso. Bueno, por mi casa no está lloviendo. Entonces, ya de hecho, que decir que está lloviendo y la vacuna rusa es efectiva es algo que está mal, es falso, ¿no? Así funciona esto. Ahora, para la disyunción similar, ¿no? ¿Cómo es A o B? Acá tu afirmación es, está lloviendo o la vacuna rusa es efectiva. Entonces, fijémonos en el caso mío, ¿no? Sabemos que no está lloviendo. Entonces, dependiendo de si la vacuna rusa es efectiva o no, vas a tener que mi afirmación compuesta, ¿no? Es verdadera o no. Básicamente eso. Como yo ya sé que no está lloviendo, decir que está lloviendo o la vacuna rusa es efectiva solamente depende del valor de verdad del hecho de que la vacuna rusa sea efectiva. Entonces, esto sirve igual para notar que en el caso que la vacuna rusa no sea efectiva, mi afirmación compuesta está mal, porque ni está lloviendo ni la vacuna rusa es efectiva. Por lo tanto, esta disyunción de A con B tiene que ser falsa. Algo similar puedes hacer con la condicional, ¿no? Entonces, A, B, A, entonces B. ¿Cómo se lee? Está lloviendo y la vacuna rusa es efectiva. Vamos a suponer que está lloviendo, ¿ya? Porque si no está lloviendo, hay una especie de desconexión, podemos decir, entre la vacuna rusa es efectiva y está lloviendo. Básicamente, siempre puedes afirmar, como hay esa especie de desconexión, entonces la condicional es verdadera, por definición. ¿Ya? Pero en el caso que sí esté lloviendo, tienes dos casos, ¿no? Que la vacuna rusa sea efectiva o que no lo sea. Y esto es bastante similar a la disyunción, ¿no? El hecho que esta condicional sea verdadera o falso va a depender exclusivamente del hecho de que la vacuna rusa sea efectiva. ¿Ya? De hecho, tan es así que se parece a la disyunción que hay una equivalencia entre cierta forma de la disyunción con la condicional. Ya la vamos a ver más adelante. Y listo, con esto recordarías estas tablas de verdad.
Entonces lo que voy a hacer ahorita es escribir algunas reglas usando estos conectores lógicos. Nada más a modo de repaso, voy a escribir esas reglas. Reglas o leyes lógicas. Tienes las llamadas leyes conmutativas. Cuando tú tienes P y Q y haces la conjunción, ¿y qué pasaría con Q conjunción P? ¿Son comparables? ¿Son equivalentes? ¿No son equivalentes? Curiosamente son equivalentes. Si es que tú vuelves sobre la tabla de verdad, que tú le llames a esto B y a esto A, por lo tanto hables de B conjunción A, no va a mover la tabla de verdad, esencialmente no la va a mover. Por lo tanto da igual. Es una ley lógica. Puedes conmutar. P y Q, da igual Q y P. ¿Vale también para la O? Sí, vale también para la O. Ley asociativa. Acá ya te involucra tres proposiciones. Ten en cuenta que las conjunciones, de hecho, todos los operadores excepto la negación, están definidas para operar sobre dos proposiciones, siempre. Pero acá yo voy a operar más proposiciones. Entonces esto se parece a la suma. La suma tú lo defines, o la adición la defines para sumar dos números. Pero vuelta tú puedes sumar todos los números del 1 al 10. ¿Cómo lo haces? Asociando. Acá también. Voy a hacerlo con el O. O. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, lo que quiero decir es que tú puedes establecer una equivalencia sobre la forma en cómo asocias. Esto de aquí es igual a esto de aquí. También vale para la I, ¿no? Distributivas ahora. La distributiva básicamente se parece a la distributiva que hay entre la multiplicación con la suma. Ya cuando tú multiplicas 2 por 3 más 4, eso se puede calcular como 2 por 3 más 2 por 4. Esa misma idea se va a recuperar aquí. O mejor dicho, se cumple. Puedes tener PQR, PQPR. Acá digamos que es una I, acá digamos que es una O. Y lo que tú estás operando es esto de aquí. Entonces, efectivamente, hay el efecto de distribuir, de que P afecta a Q y afecta a R. ¿Ya? ¿Y de qué manera los afecta? Bueno, lo que hace es P y Q, o sea, opera este operador externo o este conector externo. ¿Ya? Distributivo. Dos más que quiero mencionar, la de Morgan. ¿Por qué este es importante? Porque involucra la negación de P
o R, ¿no? O P o Q. Nuevamente es similar a la distributiva, muy similar. De hecho, tan similar que es casi una distributiva. ¿Por qué? Porque este operador externo termina afectando a P y a Q, pero también afecta al operador. Por eso que no es una distributiva. O sea, tienes la negación de P y la negación de lo es el I. Por acá también está la otra negación. No sé, acá es P, acá es Q. Hay una jerarquía en estas operaciones lógicas. Quiere decir que esto de aquí se efectúa primero, la negación, y después la conjunción. Esta jerarquía es más relevante y más importante de dejarlo de manera explícita cuando tú programas. Cuando tú ves un lenguaje de programación, usas lógica. Porque un lenguaje de programación es un lenguaje y tiene que tener reglas, y esas reglas tienen que ser lógicas. Condicional. Con esta terminamos el repaso de leyes lógicas. Y acá tengo una pregunta para ustedes. Esto de aquí es una equivalencia. Yo mencioné, recuerda que esta condicional está fuertemente linkeada con la disyunción, o sea, con el O, ¿no? P o Q. Y acá justamente voy a mencionar esa equivalencia. No directamente con P o Q, pero si regresamos a lo que hicimos, acá yo evalué cuando el A era falso y tenía lo mismo que cuando miraba que el A sea verdadero. ¿Cuál es el cambio? He cambiado el valor de verdad, ¿no? Entonces se puede verificar que lo único que necesitas para que esta equivalencia valga es introducir la negación de P. Nuevamente esa negación se efectúa primero. Pero la pregunta es esta. Si es que tú ya conoces eso, ¿cuál sería la negación de la condicional? Esta negación que es muy usada. A ver si lo pueden responder. Lo dejo ahí nada más, ¿no? Voy a esperar un minuto para que respondan. Si no, lo pueden responder después y me vas avisando, Jorge. Por favor. Sí, para que puedan responder sus consultas, realizar sus consultas, tienen el link respectivo de Zoom. Por ese link, por favor, realicen sus consultas al profesor Daniel. Vale. Bueno, ¿me puedes ir avisando sobre esto? Vamos a continuar. A ver, tenemos unas consultas. Ya, adelante, adelante. Bueno, la primera es, en economía, ¿qué tipo de predicciones se puede hacer con base en la lógica? Predicciones, dice. No, ¿qué Escuché, tipo de predicciones? claro, predicciones. Bueno, hay que ver exactamente a qué te refieres con predicciones, pero ten en cuenta que la economía toma prestado gran parte de la filosofía científica. La filosofía científica, grosso modo, es esto de aquí. Tú formulas una hipótesis. Esta hipótesis es teoría, es concepto. ¿Ya? Obviamente esta hipótesis tienes que escribirla en lenguaje lógico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que haces con esta hipótesis? Haces predicciones, o sea, la idea es que tú redactes una hipótesis que te diga algo acerca de algún fenómeno, en particular algo sobre el comportamiento de un individuo, por ejemplo, comportamiento económico de un individuo, y que eso de ahí
tú lo puedas, puedas derivar predicciones, o sea, derivar implicaciones, cosas que sean tangibles, ¿no? Esas son predicciones, producto de esta hipótesis. La idea es que estas predicciones se puedan observar o se puedan medir. Porque si tú las puedes observar o puedes medir, ¿qué es lo que tú tienes? Recolección de datos, y con estos datos puedes intentar falsear la hipótesis, ¿no? Si es que estos datos están muy fuera de lo esperado, ¿no? Hay ciertos criterios que empiezas a definir, son criterios estadísticos ya. Tú puedes decidir o rechazar tu hipótesis o no rechazarla. Entonces, de esta manera opera la ciencia. De hecho, por cómo está construido esta metodología científica, todos los datos que tú colectas se usan o se deberían usar para rechazar cierta hipótesis. O mejor dicho, esa es una cuestión más técnica de la estadística, pero el, dentro de la estadística te conviene rechazar la hipótesis. De la misma manera o análogamente al hecho de que cuando tú acusas a una persona, no es que esa persona tenga que probar que es inocente, es que tú tienes que probar que él es culpable. Entonces hay que probar que la hipótesis es culpable para rechazarlo, ¿no? Entonces ahí hay un acomodo que tienes que hacer, pero con la lógica se puede, se hace este tipo de predicciones. O sea, la lógica es el lenguaje en el cual escribes tu hipótesis y escribes tus predicciones. Bueno, yo espero que eso responda a la pregunta. Perfecto, perfecto. Sí, tenemos una pregunta adicional también. ¿Por qué se dan las falacias en la lógica? ¿Cuál es su propósito? Ya, voy a abrir este documento que había escrito hace algún tiempo. Acá tengo algo de eso. No tenía planeado contarles esto, pero quiero ver algunos métodos de prueba que vamos a usar. Pero voy a responder esa pregunta, ¿ya? Bueno, la lógica matemática es un sistema formal, ¿no? Básicamente es un lenguaje en el cual está diseñado para hacer inferencias. Ya ahí están los conectores, los cuantificadores, justamente lo que había estado describiendo como un conjunto. Luego, conceptos claves asociados a la lógica matemática, tienes los axiomas, los conceptos primitivos. Esto lo voy a ilustrar un poco con la teoría de conjuntos. Y la idea de usar la lógica matemática es para poder demostrar y por lo tanto enunciar resultados que se conocen como teoremas y derivaciones de esos teoremas, como son los colorarios, ¿no? Nuevamente vamos a desarrollar en cierto detalle la teoría de conjuntos. Ahí, ¿qué axiomas tienes? Por ejemplo, un ejemplo de axioma que lo vamos a revisar es la existencia del conjunto vacío. O sea, tú asumes esto como una verdad, no la discutes. ¿Por qué? Porque relativamente hay un consenso para asumir esto como verdad. Ese consenso puede venir del hecho de que es muy útil o te facilita mucho las cosas el asumir eso. Hay conceptos primitivos, como son los conjuntos, que van a quedar determinados explícitamente, caracterizados por los axiomas de la teoría de conjuntos. Concepto primitivo. No dices quién es, dices que está caracterizado por ciertos axiomas. Un poco difuso la cosa, ¿no? Pero se puede formular y hay cierta consistencia en todo esto. Un teorema ya es un enunciado usualmente compuesto de proposiciones, ¿no? No existe el conjunto que es elemento de sí mismo, no existe. Esto me parece que lo vamos a probar también. Ya queremos llegar a probar eso. Pero para responder a la pregunta, toda teoría
como la teoría de conjuntos que vamos a estudiar más o menos, te permite, es un conjunto de proposiciones. Entonces, con estas proposiciones tú puedes armar otras proposiciones, ¿ya? Entonces, una teoría tiene dos propiedades, o es consistente, de ser consistente o de ser completa. ¿Qué significa que sea consistente? O que sea consistente significa que tú no puedes llegar a contradicciones. Justo eso es lo que quiero discutir un poquito. Pero, ¿qué es una contradicción? Que una proposición, siguiendo las reglas de inferencia dentro de tu teoría, una proposición resulta verdadera y siguiendo otras reglas quizás resulta falsa. Es una contradicción. Recuerda que por definición las proposiciones solamente pueden admitir un valor de verdad, no dos valores de verdad. Entonces, eso es una contradicción. Y las teorías, o sea, los conjuntos de proposiciones que no tienen contradicciones se dicen consistentes. Ahora, la teoría completa, ¿cuándo una teoría es completa? Una teoría es completa cuando toda proposición se puede deducir de otras proposiciones dentro de tu teoría. ¿Qué es lo que ocurre en matemáticas? En matemáticas todas las teorías son consistentes, pero no son completas. Por eso que mencioné el teorema de incompletitud de Gödel. Sin embargo, ser consistentes es una buena propiedad. Entonces, justamente para demostrar las proposiciones, que una proposición es verdadera o falsa, cuando esta proposición es compuesta, se pueden usar argumentos. O simplemente si no es compuesta, igual se puede estar relacionada por ahí con otra proposición, se puede usar argumento. ¿Ya? Entonces, un argumento dentro de la lógica tiene que tener ciertas propiedades, ¿no? Las premisas tienen que ser no controvertidas, se asumen verdaderas, y el procedimiento que realizas no tiene que ser controversial, o sea, tiene que de hecho usar proposiciones que son verdaderas también dentro de la teoría. Y un argumento siempre te da una conclusión. ¿Dónde está la parte de las falacias? Ya. La parte de... luego, ¿qué son las paradojas? Bueno, voy a definir lo que es una paradoja. La paradoja es cuando tú, dentro de tu teoría, manipulando tus proposiciones, siguiendo las reglas de inferencia, llegas a una proposición que enuncia o afirma algo que va en contra de la intuición. Y ya, esa es una paradoja. Entonces, es aparentemente contradictoria, absurda, pero es algo que dentro de tu teoría es válido. Es una paradoja. O sea, una paradoja no es algo malo, ¿no? De por sí. Simplemente o usualmente es algo que va en contra de la intuición. Un ejemplo de eso es la llamada paradoja de Banach-Tarski, que te dice que si tú tienes una esfera, ¿ya? De radio 1, tú puedes generar a partir de ella 8 esferas de igual tamaño. Es completamente, va en contra de la intuición, pero se puede demostrar dentro de la teoría de conjuntos, dentro de la teoría matemática. Es una paradoja. Ahora, que este procedimiento físicamente sea posible o imposible es otra cosa, pero dentro de la teoría se puede demostrar. Y una falacia sería un argumento inválido, ¿ya? Ahora que los argumentos válidos te pueden conducir a paradojas, pero no a falacias. Ok. Yo quería hacer algunos comentarios adicionales nada más acerca de
teoría lógica, sobre todo acerca de cómo haces demostraciones dentro de la teoría lógica. Como el taller es relativamente corto, yo les puedo alcanzar unas notas sobre lógica que deben estar por aquí. A ver, déjenme ver. Sí, son estas de aquí. Entonces, voy a hacer la parte de demostraciones, más o menos para ilustrar nada más que los ejercicios que tú resuelves cuando ves cursos de cálculo o cursos de eh, álgebra lineal o cosas por ese estilo, se desarrollan más o menos usando la lógica, pero no son necesariamente tan formales o tan estrictos en la forma en cómo redactas algún ejercicio. Sin embargo, todo ejercicio se puede escribir de manera lógica, ¿ya? Entonces, hay formas de probar. Tienes la llamada prueba directa, en la cual tu parte de las premisas, ¿no? Haces una secuencia de pasos lógicos o argumentos lógicos y llegas a la conclusión, ¿no? Estás partiendo de que la premisa es verdadera y llegas a la conclusión que también es verdadera. O hay una prueba indirecta. Esta prueba indirecta está enfocada en probar eh, asumiendo la negación de aquello que quieres probar. O sea, asume la negación de aquello que quieres probar y llega a la negación de las hipótesis. Esa es la prueba indirecta. Y también está la prueba por contradicción. La prueba por contradicción asume la negación nuevamente de lo que quieres probar y lo que busca es no necesariamente llegar a la negación de la hipótesis, sino llegar a alguna contradicción, o sea, llegar a que cierta proposición es verdadera y falsa a la vez. Justo lo que había mencionado hace poquito. Hay dos palabritas claves asociadas a esto. Refutar quiere decir que tú vas a mostrar que algo es falso. Contraejemplo se usa a menudo o se escucha a menudo dentro de matemática, incluso también dentro de las teorías económicas y las teorías que construyes. El contraejemplo se aplica para una proposición que involucra cuantificadores. Entonces, de hecho, estamos hablando de una función proposicional, o sea, la proposición depende de una variable X, y afirmar algo como que todas las vacunas son efectivas, ¿no? Eso quiere decir para todo X, para toda vacuna que pertenece a D, el conjunto de vacunas, P de X, la vacuna X es efectiva. Cosas como ese estilo no necesariamente son ciertas. ¿Por qué no necesariamente son ciertas? Bueno, porque hay una vacuna que no es efectiva, ¿no? Su efectividad está menor que el 90%. Esa vacuna sería un contraejemplo. ¿Contraejemplo de qué? De decir que todas las vacunas son efectivas. Acá tenemos el ejemplo, lo leo desde aquí nada más mejor. Para todo par de enteros m y n, este teorema te dice que si m y n son pares, entonces la suma es par. Oh, bueno, esto es relativamente sencillo de mostrar. Lo voy a hacer acá en borrador. M en enteros. Y M par y N par. Entonces, M más N par.
¿Qué es lo que tú haces? Ah, tú dices que M es par. Ya, M tiene que ser de esta forma, ¿no? 2K. N tiene que ser 2L. Suma. M más N es, se factoriza el 2. K más L. Ah, mira, es 2 por algo. Entonces, M más N es par. Es lo que haces, ¿no? Tú, si te dan esto, lo calculas básicamente. Lo que único que yo les voy a mostrar aquí es que todo esto, cada uno de los pasos y razonamientos que ha seguido, se puede anotar y corresponde a una proposición que es verdadera. Entonces, lo primero que tú haces es decir, M es 2 por R y N es 2 por S, donde R y S son enteros. ¿Y esto por qué? Y bueno, esto es por definición de número par. Ahí está la justificación. Luego sumas. Está bien, sumas, ¿no? Esto es una especie de reemplazo nada más. Estás reemplazando M por 2R y N por 2S. Y justamente la justificación es esa, por sustitución o por reemplazo. Luego, lo que vas a hacer acá es factorizar, ¿no? Factorizas el 2. La justificación es que los números se pueden factorizar. Una vez que estás aquí, haces una afirmación que siempre es verdadera, dadas las hipótesis. R más S es un entero. ¿Por qué? Porque es la suma de dos enteros. Nuevamente eso es, acá está la justificación. Luego tú juntas 3 y 4. En 3 tú tienes que M más N es 2 por R más S, y en 4 tú tienes que R más S es un entero. Entonces 3 y 4 te están diciendo la definición del número par, ¿para quién? Para M más N. Por lo tanto, M más N es par. Y listo. Así se debería escribir una prueba. Esta es una prueba. Y esto aquí, digamos que es un borrador y hay muchas cosas que las estás pensando, pero no las estás escribiendo. ¿Ya? Entonces eso, este es un ejemplo de las demostraciones en lógica. Todo está bien justificado. Todo paso. Ya mencioné la prueba directa y la prueba indirecta. ¿No? Este es un ejemplo de prueba directa. Porque en ningún momento he negado la conclusión. Si tú niegas la conclusión y empiezas a hacer derivaciones, eso te conduce, te debería conducir, por ejemplo, a una contradicción. Eso sería una prueba por contradicción. Pero en este caso la prueba es directa. Como comentario para cerrar esta parte y hablar un poquito de conjuntos, es cuando tú quieres probar algo de este tipo, ya tu teorema o tu resultado es algo de este tipo, P o Q, entonces R, usualmente lo que tú haces es partir, ¿qué pasa si P es verdadero? ¿Y qué pasa si Q es verdadero? O sea, verlo por casos. ¿Ya? Si tienes que lo que quieres demostrar es de esta forma, vamos a tratar de ver ejemplos de esto, pero no ahorita, sino después. Pero por eso lo menciono, ¿no? Y quieres probar esto. Nota que acá lo complejo está aquí. Entonces, acá no lo partes por casos. Acá una técnica muy común es negar uno de ellos. Tienes P, niegas Q, y todo esto que te implique R. Así lo manejas. Voy a recordar estos dos. Son dos métodos de demostración. Bien, esto es lógica. Ya, el repaso de lógica.
Listo, voy a introducir la teoría de conjuntos. Nuevamente, ¿qué son los conjuntos? Van a ser objetos primitivos, ya lo hemos revisado hace poquito, que satisfacen o que van a estar caracterizados por ciertos axiomas. ¿Ya? Ok. Bueno, no les voy a poder, la próxima les cuento un poquito la historia de teoría de conjuntos. Lo cierto es que hay operaciones con conjuntos, ¿no? ¿Qué operaciones tú tienes? Tienes, por ejemplo, la intersección. Intersección es preguntarse por los elementos comunes entre dos conjuntos. Tienes la unión. Esto ya lo has visto, seguramente ya lo manejas también. ¿Qué más operaciones tienes? Tienes operaciones de comparación, como son preguntarse si dos conjuntos son iguales o no, si un conjunto contiene todos los elementos del otro o no. Tienes también, entonces, para evaluar cuestiones de los elementos del conjunto, porque intuitivamente un conjunto es una colección de algo, ¿no? Colección de objetos, intuitivamente. Entonces tienes la noción también intuitivamente de pertenencia o de elementos. Hay un símbolo especial para esto, ¿no? El épsilon. Y para los conjuntos usas letras A, B, C. Luego que tú estableces la teoría de conjuntos y ciertas operaciones, puedes hablar de lo que son las relaciones. Entonces, cuando veamos relaciones, aquí vamos a hablar de eso que mencioné, por ejemplo, las relaciones de preferencia, que están o son cercanas a las relaciones de orden. ¿Ya? Y algo que también queremos mencionar son las funciones, que son un caso particular de relaciones y que se estudian muy a menudo, pero acá vamos a ver la formulación desde la teoría de conjunto de las funciones, como caso particular de relación. Entonces, para cerrar bueno, la sesión de hoy día, lo que voy a mostrarles es que hay un paralelismo entre la lógica y la teoría de conjuntos. Entonces, lo que tú tienes son los conjuntos representados por letras mayúsculas A, B, C. Estamos asumiendo que hay los conjuntos y sabemos que son intuitivamente colecciones de objetos. Y tienes una noción de pertenencia. Quiere decir que tú puedes preguntarte por A pertenece al conjunto A y eso es una proposición lógica. O es verdadero o es falso. ¿Ya? Lo que voy a evaluar primero es la intersección. La intersección se define como los elementos comunes a ambos conjuntos. Eso está representado gráficamente aquí. Entonces, si yo cojo un elemento aquí en la intersección, ¿qué propiedad cumple? ¿Es cierto o no que tiene que estar en B? B es este de aquí. Y también por otro lado, a la vez, Y debe cumplirse que este X pertenece a A. Entonces, ¿cuál es la característica de los elementos de la intersección? O la característica es esto de aquí, ¿no? Son todos los X, tal que X pertenece a B y X pertenece a A. Esto te está generando un nuevo conjunto al cual estás llamando la intersección de A con B. ¿Ya? Entonces, básicamente, la intersección de dos conjuntos, puedes pensarlo como la
conjunción de los conjuntos, ¿no? Justamente porque esta I es la conjunción. Intersección, conjunción. Unión va a ser disyunción. ¿Por qué? Porque aquí, si tú tomas un X, este X está en A, y otra posibilidad para este X es que esté por aquí. Y si está por aquí, tendría que estar en el B. X, tal que X pertenece a A, o X pertenece a B, está definiendo un conjunto en el cual se reúnen todos los elementos, ya sea de A o de B. Eso lo denotas por A unión B. De manera similar, tú puedes definir la llamada, el complemento. El complemento es relativo usualmente. Tienes un conjunto U y un conjunto A contenido en él. Entonces, para este X elemento, esto de aquí es verdadero. Pero si tú tomas un I, un elemento por aquí, y te preguntas si I pertenece a A, acá va a ser falso, gráficamente, ¿no? Esto es equivalente a preguntarte por este otro símbolo. I no pertenece a A. I no pertenece a A es básicamente la negación, o así se define, ¿no? La negación de I pertenece a A. Si es la negación de I pertenece a A, va a resultar verdadero. ¿Cómo tú defines un nuevo conjunto entonces en este caso? Bueno, en este caso lo que vas a hacer es coleccionar todos los X, tal que X no pertenece a A. Eso está definiendo un nuevo conjunto que se acostumbra a llamar A complemento. ¿Ya? Por último, tienes la noción de igualdad. Nota que este complemento ha sido construido usando la negación. La inclusión, ¿cómo se escribe? Se escribe usando condicionales. Si tú tienes un X en A, también está en B. Estás dando sentido a esto. A incluido en B es equivalente a decir que para todo X en A, para todo X nada más, X pertenece a A, implica que X pertenece a B. Inclusión. La inclusión se está definiendo básicamente usando la condicional. Y por último, mira estos dos conjuntos A y B. 3/4 es lo mismo que 6/8. 2 está por aquí el 2. B al cuadrado, B por B es lo mismo. Aquí la igualdad de conjuntos también se puede definir. ¿De qué manera se define la igualdad de conjuntos? Si para todo X, que X pertenezca a A, ocurre si solamente si X pertenece a B. O sea, la igualdad se puede definir usando la bicondicional. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que cada operador lógico tiene su contraparte en la teoría de conjuntos. Básicamente va a heredar las propiedades de los conectores lógicos. ¿A qué propiedades me estoy refiriendo? A estas leyes lógicas. Así como hay leyes lógicas conmutativas, asociativas, distributivas, esto mismo se va a trasladar a las operaciones correspondientes. O sea, si hay la propiedad conmutativa para la conjunción, que es la I, también lo habrá para la intersección. Y si hay una propiedad distributiva entre la conjunción y la disyunción, de esta manera, de igual manera será para la intersección y la unión en la misma disposición, ¿no? Y listo, es eso. Entonces acá simplemente tarea, o puede quedar como ejercicio, armar
la tabla de leyes de operaciones con conjuntos, dado que ya tenemos la tabla de leyes lógicas. ¿Alguna pregunta, comentario? Ahí estaríamos cerrando hoy día. Muchas gracias, profesor Daniel. Para las personas que tengan sus consultas respectivas, tienen el link correspondiente para que puedan realizarlas. Esperamos un tanto sus preguntas. Mientras que también hemos compartido algunos links sobre el formulario para acceder al descuento especial por ser asistente de este curso de ayer, de esta primera sesión, para el programa de matemática aplicada con RStudio. ¿Correcto? Y también para los que desean tener información de manera directa, ¿correcto? También se está dejando el link de WhatsApp. Bien, hacerles recordar que nuestro programa de especialización en matemática aplicada pues tiene una duración de 60 horas y los participantes podrán acceder al aula virtual para poder visualizar todas las clases que serán grabadas y también se subirán el material respectivo desarrollado por los profesores. ¿Correcto? Estamos esperando algunas preguntas. Bien, aquí hay una petición. Si puede repetir los libros que se usa sobre el tema de referencias bibliográficas. Ya, a ver, bueno, les podemos compartir este material, ¿no? Efectivamente, aquí está unos libros que pueden leer. Obviamente el tratamiento es extenso, yo lo estoy resumiendo. Y estoy tratando de hacer un paralelismo entre la teoría de conjuntos y la teoría lógica. Entonces, una de las referencias o la referencia que yo voy a seguir para teoría de conjuntos, que es lo que vamos a hacer más la próxima sesión, con un poquito de números reales,